Desde hace siglos, una pregunta fundamental ha resonado en los espacios de fe, desafiando la comprensión humana y las interpretaciones religiosas. ¿Cuál es la raíz de la atracción hacia el mismo género? Esta no es una cuestión moderna o meramente biológica, sino una profunda indagación sobre el alma y el plan original del Creador. Acerquémonos a las antiguas escrituras con honestidad y respeto sagrado para desvelar lo que realmente revelan sobre esta realidad humana, dejando de lado los prejuicios acumulados para encontrar su origen espiritual en el contexto de la antigua Judea. A menudo, la mirada contemporánea intenta forzar los textos bíblicos para que se ajusten a las corrientes de pensamiento actuales, pero los rollos originales poseen una claridad que no admite sombras de duda sobre el orden de la creación. En el Génesis, el relato ancestral nos presenta la unión del hombre y la mujer como la piedra angular de la armonía universal, un reflejo de la imagen divina destinada a la complementariedad y la multiplicación de la vida. Desde esta perspectiva inquebrantable, cualquier desviación de ese modelo inicial es vista en el texto sagrado como una consecuencia de la fractura espiritual que sufrió la humanidad en el Edén, alterando la percepción de los deseos y la dirección de los afectos más íntimos del corazón. Caminar por las leyes del Levítico y las advertencias de los profetas es enfrentarse a un código de santidad que buscaba preservar la identidad del pueblo elegido frente a las costumbres de las naciones vecinas. La Biblia no ignora la existencia de estas inclinaciones, al contrario, las menciona con una firmeza que subraya la importancia de la disciplina sobre los impulsos de la carne. Para los sabios de aquel tiempo, la pregunta no era simplemente por qué existía tal atracción, sino cómo debía el ser humano gobernar su voluntad para mantenerse alineado con la luz de los mandamientos divinos. El secreto que las Escrituras revelan es que la naturaleza humana, en su estado actual, experimenta tensiones que solo pueden ser redimidas a través de un retorno consciente al diseño soberano del Altísimo. Resulta fundamental comprender que para los autores inspirados, la sexualidad no era un fin en sí mismo, sino un lenguaje sagrado que debía expresar una verdad espiritual superior. Cuando los apóstoles, como Pablo de Tarso, abordaron este tema en sus cartas a las comunidades romanas y griegas, no lo hicieron desde un odio irracional, sino desde una cosmogonía donde el cuerpo es templo del espíritu. La revelación bíblica sugiere que las variaciones en el deseo humano son parte del complejo tejido de una creación que gime por su restauración total, recordándonos que cada individuo enfrenta sus propias batallas internas para alcanzar la plenitud que Dios prometió desde la antigüedad. Dentro de este escenario de leyes y promesas, la figura de Jesús surge como el puente que ofrece una compasión radical sin sacrificar la verdad de la ley de Moisés. Él no vino a ignorar las realidades del corazón, sino a ofrecer una fuerza transformadora que permitiera al hombre trascender sus propias limitaciones y apetitos. Al explorar lo que la Biblia realmente revela, descubrimos que la existencia de la homosexualidad es tratada como una de las muchas facetas de la experiencia humana que requiere una entrega absoluta a la voluntad del Padre. Prepárate para profundizar en un análisis que no busca condenar, sino iluminar el camino hacia la comprensión de nuestra propia esencia bajo la mirada eterna de lo sagrado. Adentrándonos en el análisis de las lenguas antiguas en las que fueron dictadas las Sagradas Escrituras, surge una profundidad que la traducción moderna a menudo suele simplificar en exceso. Para los sabios hebreos que redactaron los rollos del Levítico, la distinción de los actos íntimos no nacía de un juicio psicológico sobre la identidad personal, sino de una estricta observación del orden cósmico y la pureza ritual. El término abominación, utilizado con frecuencia en estos textos ancestrales, se refería específicamente a aquello que se desviaba del camino trazado por el Creador para la preservación del pueblo elegido en medio de las naciones paganas de Canaán. Jesús, al crecer inmerso en este estudio riguroso de la ley de Moisés, comprendía perfectamente que cada mandamiento sobre la sexualidad era un hilo vital en el inmenso tejido de la santidad nacional.
caminar por las páginas del Antiguo Testamento nos permite observar que la Biblia revela una preocupación constante por la distinción clara entre lo masculino y lo femenino como reflejo de la dualidad divina. Cuando el maestro de Nazaret fue consultado sobre la naturaleza de la unión humana, su respuesta fue contundente al remitir a sus oyentes al principio de los tiempos, donde Dios creó al varón y a la mujer como un complemento sagrado e indivisible. Al citar estas palabras del Génesis, Jesús no solo estaba validando el matrimonio tradicional, sino que estaba subrayando que la estructura de la familia es el molde sagrado diseñado para contener la bendición de la vida y la transmisión de la fe de los padres a los hijos durante todas las generaciones venideras. Resulta revelador notar que durante la época del Segundo Templo, el pensamiento judío comenzó a explorar la idea de que los deseos desordenados eran una manifestación de la inclinación al mal que habita en el corazón humano tras la caída del Edén. Bajo esta visión espiritual inmensa, la atracción hacia el mismo género se interpretaba como una de las tantas batallas que el alma debe librar para someter la carne al espíritu bajo la guía de la ley divina. No se trataba de negar la existencia del sentimiento, sino de reconocer que la verdadera libertad consiste en la capacidad de gobernar los propios impulsos para que éstos no se conviertan en ídolos que nos alejen de la luz del Altísimo. Este enfoque exigía una disciplina y un dominio propio que el mundo romano de aquel entonces consideraba una carga innecesaria, pero que para el creyente era el único camino hacia la paz interior absoluta. Dentro del contexto de las enseñanzas de los profetas, la Biblia revela que la santidad del cuerpo es un requisito indispensable para la comunión con lo sagrado. Cada acto íntimo debía estar alineado con el propósito de la creación, evitando cualquier práctica que imitara los ritos de fertilidad de las culturas circundantes, los cuales a menudo incluían la homosexualidad ritual en sus templos paganos. Jesús, al limpiar el templo de los mercaderes, también estaba llamando a una limpieza del templo del cuerpo, recordando a sus seguidores que la integridad debe ser total, desde los pensamientos más ocultos hasta las acciones más públicas del hombre frente a su comunidad. Esta exigencia de pureza radical fue lo que permitió al movimiento cristiano mantenerse como una luz de orden y dignidad en medio de un imperio sumido en la confusión moral más profunda. Toda esta red de preceptos y verdades milenarias nos invita a considerar que la perspectiva bíblica sobre por qué existe la homosexualidad está íntimamente ligada a la historia de la redención humana. Al reconocer la fractura original, las Escrituras ofrecen no solo un diagnóstico de la condición del hombre, sino también una promesa de restauración a través de la obediencia y la entrega al Padre. Seguir el rastro de estas enseñanzas nos prepara para entender que el diseño divino es una brújula eterna que, a pesar de las mareas cambiantes de la cultura moderna, sigue señalando hacia la plenitud de una vida vivida en armonía con la voluntad soberana del Creador del universo infinito. Al observar la transición hacia el Nuevo Testamento, nos encontramos con un mundo donde el pensamiento griego y la ley romana habían normalizado las relaciones entre hombres bajo una óptica de poder y estética. Sin embargo, la Biblia revela una postura inamovible a través de las epístolas del apóstol Pablo, quien al escribir a los creyentes en Roma, describió la homosexualidad no como una identidad moderna, sino como un síntoma de una desconexión más profunda con la soberanía del Creador. Para el pensamiento apostólico, cuando la humanidad decidió cambiar la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres y animales, sus sentidos se embotaron, permitiendo que los afectos naturales se transformaran en pasiones que las Escrituras califican como contrarias al diseño original del Edén. Antes de continuar, hazme saber que estás aquí. Escribe en los comentarios tu edad y desde dónde nos ves. Dale me gusta a este video para que esta enseñanza llegue a más personas que lo necesitan. Dentro de las comunidades primitivas que seguían las huellas de Jesús, la pureza del cuerpo era una extensión directa de la fe del corazón. Los seguidores del Maestro entendían que el porqué de estas inclinaciones residía en la naturaleza caída del ser humano, la cual experimenta deseos que no siempre están alineados con la voluntad divina. Esta visión ancestral no nacía de un juicio de odio, sino de una cosmogonía donde cada parte del ser debe ser redimida y puesta al servicio del Altísimo.
al llamar a los hombres a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, el mensaje evangélico ofrecía una disciplina de vida que buscaba restaurar la dignidad masculina y femenina según el modelo perfecto que Cristo mismo personificó durante su estancia en la tierra. Resulta revelador notar que en los centros de la cultura pagana, como Corinto o Éfeso, la adopción de conductas afeminadas y las uniones del mismo género eran prácticas comunes en los festivales y en la vida social de la élite. La Biblia revela que la respuesta cristiana ante este entorno fue una ética de la resistencia espiritual inmensa, recordando que el reino de los cielos no consiste en seguir los dictados de los impulsos carnales, sino en la transformación del entendimiento por la palabra sagrada. Jesús, al prometer el envío del Espíritu Consolador, estaba otorgando a sus discípulos la fuerza necesaria para gobernar sus propias inclinaciones, ofreciendo una libertad que el mundo antiguo no podía comprender, la capacidad de decir no a los deseos que fragmentan la integridad de la creación divina. Caminar por las enseñanzas de los padres de la Iglesia primitiva nos permite ver cómo esta interpretación se mantuvo firme frente a las presiones de un imperio en decadencia moral. Para ellos, la existencia de la homosexualidad era un recordatorio constante de que el mundo actual es un escenario de batalla entre la luz y las sombras, donde el hombre debe elegir diariamente a quién decide servir con sus afectos. La revelación bíblica es clara al señalar que el diseño de Dios para la sexualidad es un reflejo de su propia fidelidad y amor por la humanidad. Un lenguaje que solo encuentra su plenitud en la unión del varón y la mujer bendecida por el cielo. Esta postura innegable fue la que permitió que el cristianismo se alzara como una propuesta de orden y esperanza para todos aquellos que buscaban una verdad más alta y duradera. Toda esta red de advertencias y promesas de cambio nos prepara para entender que, desde la perspectiva bíblica, la respuesta al porqué de la homosexualidad está enraizada en la necesidad de una redención total del ser. Al reconocer que todos los seres humanos nacen con una naturaleza que necesita ser guiada por la ley del Espíritu, las Escrituras abren la puerta a una esperanza de transformación profunda. Jesús no vino a validar nuestras limitaciones, sino a darnos el poder de superarlas, recordándonos que somos mucho más que nuestros apetitos pasajeros y que nuestra verdadera identidad se encuentra oculta en la inmensidad del amor del Padre Celestial para todo el universo. Al profundizar en las capas más místicas de la revelación, la Biblia revela que la sexualidad humana es un icono terrenal de una realidad espiritual mucho más vasta y eterna. Para los apóstoles, el diseño de la unión entre el varón y la mujer no era una simple regla social, sino una representación simbólica de la unión de Cristo con su congregación sagrada. Desde esta perspectiva, cualquier alteración del modelo binario original se percibe como una distorsión del mensaje que Dios desea comunicar a través del cuerpo. La fractura del Edén trajo consigo una confusión de símbolos, donde el ser humano comenzó a buscar en lo igual lo que solo la complementariedad de lo diferente puede otorgar plenamente según el plan divino. Caminar por las enseñanzas de Jesús nos permite ver que Él nunca separó la compasión de la verdad absoluta sobre la rectitud moral. Aunque su amor por los marginados era infinito, su llamado siempre apuntaba hacia una justicia que superaba las leyes de los hombres, exigiendo una pureza radical del corazón. Esta visión no nacía del juicio, sino de una invitación a que el hombre recuperara su integridad perdida, reconociendo que sus impulsos carnales son a menudo un reflejo de una sed espiritual que solo el agua de vida eterna puede saciar. La promesa del Evangelio es que nadie está encadenado perpetuamente a sus inclinaciones naturales, pues la gracia ofrece una nueva identidad que trasciende cualquier etiqueta humana. Dentro de este marco de transformación, el dominio propio se convierte en la mayor expresión de fortaleza espiritual que un varón puede alcanzar ante el cielo. La verdadera libertad no consiste en la satisfacción de cada deseo, sino en la capacidad de alinear la voluntad con la ley perfecta que nos liberta de nosotros mismos. Jesús demostró que el ser humano es capaz de gobernar sus pasiones más profundas cuando su mirada está fija en la gloria venidera, manteniendo una conducta que asombraba incluso en medio de la decadencia del imperio.
Al final, la revelación bíblica nos iguala a todos bajo la necesidad de la misericordia, recordándonos que nuestra esencia fue diseñada para algo mucho más noble, puro y eterno de lo que percibimos en la inmediatez de la existencia. Al descorrer el velo de los siglos, comprendemos que la pregunta sobre el origen de la homosexualidad no se resuelve en los laboratorios de la ciencia moderna, sino en la profundidad del espíritu humano frente a su creador. La Biblia revela con una claridad inmensa que somos seres diseñados para una trascendencia que va más allá de nuestros impulsos biológicos o afectivos inmediatos. Al reconocer que la fractura del Edén trajo consigo una confusión de deseos, las Escrituras no buscan hundir al hombre en la culpa, sino ofrecerle el mapa sagrado para recuperar su verdadera identidad. El mensaje de Jesús de Nazaret sigue siendo hoy un llamado a la valentía de alinear nuestro corazón con el diseño eterno, encontrando en la obediencia al Padre la paz que el mundo no puede dar. Caminar por la senda de la revelación es aceptar que nuestra esencia fue creada para reflejar la gloria divina a través del orden y la pureza de nuestros vínculos. La existencia de estas inclinaciones es tratada en el texto sagrado como una invitación a la lucha espiritual y al dominio propio, virtudes que forjan el carácter de un varón íntegro ante el cielo. Al final del camino, la verdad de las Escrituras permanece como un ancla sólida en medio de las mareas cambiantes de la cultura, recordándonos que el amor más puro es aquel que se somete a la voluntad soberana del Altísimo. Nuestra historia no está escrita por nuestros apetitos, sino por nuestra capacidad de responder con fidelidad al propósito original que Dios trazó para la humanidad desde el principio de los tiempos. Si esta exploración sobre lo que la Biblia revela realmente te ha invitado a reflexionar sobre el diseño original del hombre, considera unirte a la comunidad para no perderte nuestro próximo análisis sobre las verdades que transforman el alma. Bendiciones y gracias por ver el video.